Me presento, mi nombre es Juan Manuel Camba Merlino, ejerzo la profesión liberal de abogado, estoy matriculado en Capital Federal y también en el Fuero Federal de la provincia de Buenos Aires. Y en lo partidario estoy como uno de los referentes de la Juventud de Republicanos Unidos y como coordinador comunal en 2 comunas. La charla de hoy, yo quisiera agradecerla sobre todo por la iniciativa de la comuna número 3, que está logrando que nosotros los afiliados pensemos el liberalismo de una manera diferente. Es importante que cada uno de nosotros interprete los mensajes que nos dan nuestros referentes y podamos volcarlos a la ciudadanía. Un rol más o menos como de discípulo, si podría decirlo de alguna manera. Pero realmente es muy importante que lo entendamos de esta manera y que tratemos en ese sentido de volcarlo a la realidad de cada una de nuestras comunas. Hoy va a estar acá Agustín, que es un referente de nuestro partido, de Republicanos Unidos, quien es director también que es director general de la Fundación Libertad y Progreso, profesor universitario en la Universidad de Belgrano y fundador y participante de distintos proyectos relacionados al manejo de las inversiones en nuestro país. Tarea complicada, por lo cierto, así que debe ser bueno. También hoy, por su actividad muy participativa en las redes sociales, nos ayuda a las personas que no entendemos del todo la economía, para que entendamos un poquito mejor este mundo, y tu responsabilidad, como la de todos nuestros referentes, es enorme, porque explicarle al argentino que hace tanto tiempo no entiende las ideas del liberalismo es una tarea ardua. Por eso nos tiene que convocar, no solamente a ustedes, sino a todos nosotros. Es por eso que también quiero agradecer a Luis Gómez por permitirme a mí, que soy uno de los afiliados, como a distintos otros, de poder acompañar a nuestros referentes en este ciclo. Y con esto, bueno, quiero dar iniciado esta segunda charla del ciclo de participación comunal, que es el pensamiento político por Agustín Echevarne. Bueno, la idea que estaba pensando para charlar con ustedes hoy es contarles un poco, de alguna manera, por lo menos mi visión de cómo es la historia de las ideas de la libertad, de alguna manera, ¿no? Y cómo llegamos después, sí, al núcleo central de nuestras ideas hoy y cuáles son los desafíos que tenemos. Y todo esto hacerlo en 50 minutos o 1 hora es complejo, pero vamos a tratar de hacer por lo menos algunas pinceladas, como para darles algunas ideas que tal vez les den ganas después de empezar a agarrar algunos libros y leerlos, ¿no? Y yo empezaría, por ejemplo, con Herodoto. Y cuando uno lee Herodoto, que es un historiador fantástico, y empieza a ver cómo veían los persas este problema, ya estaban debatiendo los persas sobre el manejo del poder. Si era mejor la democracia, si era mejor la monarquía o si era mejor la aristocracia. Y en aquella época se consideraba que la democracia era el peor de los sistemas. Era el peor de los sistemas porque se consideraba que indefectiblemente terminaba siendo una demagogia y podía terminar siendo una dictadura de un líder con el populacho. Entonces consideraban que eso era lo peor. Entonces la gran discusión, eso lo descartaban de entrada, ¿no? En cuenta Herodoto. Pero empezaban después a discutir si era mejor Darío, ¿no? Como un gran rey, o si era mejor una aristocracia. Y esa era la discusión. Y si van a los griegos, un poco seguían con esas ideas. Cuando ves a Aristóteles, las clasificaciones que tiene, muestra la democracia y por supuesto muestra la declinación o la posibilidad de tender hacia la demagogia. Después muestra la aristocracia, pero también dice, ojo, porque puede terminar en una oligarquía, ¿no? Y la monarquía, que puede terminar en una tiranía. Entonces finalmente ninguna era una cosa que funcionaba muy bien, y por eso Platón después escribe la República. Y la res pública era participar de la cosa pública, ¿no? Res pública. Y eso requería que los ciudadanos, que por supuesto no eran todos, eran solamente los propietarios y lo que era una democracia limitada en Atenas, y en el resto de Grecia menos todavía, había ciertos tipos de tiranías, decían algunos, o de reyes, como en Esparta, aunque tenían algún tipo de división de poderes, lo cual es interesante, porque empieza inicialmente una pequeña división de poderes, y ahí viene el tema de lo que después Montesquieu, mucho más tarde, lo define como la esencia de la república, que es eso de limitar el poder.
Entonces ahí vamos a ver cómo toda esta lucha de las ideas de la libertad es por limitar el poder del gobierno, o de los gobiernos, o del Estado. Porque el Estado a veces es un eufemismo que lo utilizan alguien, y ese alguien que lo utiliza son los gobiernos. Entonces finalmente es cómo podemos limitar este poder, ¿para qué? Para ser libres. Entonces ahí viene otro problema, porque ¿qué es la libertad? Y entonces ahí viene una enorme discusión que está en los libros durante cientos de años, donde la libertad para los antiguos era una cosa y la libertad moderna es algo distinto. La libertad para los antiguos, venía un rey y luchaba contra otro rey y entonces decía liberaba a su pueblo, que se consideraban que eran libres porque habían dejado la sujeción de otro pueblo. Pero tal vez seguían siendo de alguna manera vasallos de su propio rey. La libertad de los modernos es decir, no, la libertad es cuando uno tiene el derecho a elegir, el derecho a optar por sí mismo. Milton Friedman habla de la libertad de elegir, ¿no? O pueden decir, Isaiah Berlin habla, por ejemplo, de la libertad negativa, es decir, que no haya una coacción, ponerlo como la no coacción, la posibilidad de que uno es soberano de sí mismo. Y ese es el punto clave, cuando uno es soberano de sí mismo, o si la soberanía está en la nación. Vamos a ver en un ratito cómo eso fue lo que se tergiversó en la Argentina. Cuando toda esta lucha era para desarrollar las libertades individuales. Y cuando se habla de libertades individuales, no es porque se dice que somos individualistas en el sentido de egoístas. Somos individualistas porque creemos que cada persona por sí misma tiene derechos. Y por eso es importante la libertad individual, por oposición a los derechos colectivos. Pues si los derechos colectivos, bueno, el pueblo es libre, porque todos son libres porque tienen un rey que los liberó del otro. Pero cada uno individualmente puede no ser libre. Por eso no nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa que cada persona sea libre, que cada persona se le reconozcan sus derechos. Entonces, si pasamos por Roma y demás, las discusiones continúan permanentemente y se vuelve a limitar el tema de la república. Tenés también el momento de las dictaduras en Roma, pero tenías el gran valor de esas repúblicas. Y se empieza a hablar también de los ciudadanos y los derechos de los ciudadanos. Y si miramos después la historia de Inglaterra, que es muy interesante porque ahí se desarrolla fuertemente estos principios, empieza con la Carta Magna. Yo creo que era de 1215, alguien me puede corregir por ahí, pero es cerca de 1215, donde es el primer momento donde en un lugar escrito aparecen los derechos de cada individuo. Entonces, eso por supuesto, después a los que firmaron la carta les cortaron la cabeza, ¿no? Estábamos empezando esta lucha, que no es una lucha fácil, es una lucha que hay que mantenerla permanentemente y hay avances y hay retrocesos. Lo lindo es que esos avances y retrocesos en realidad es una espiral ascendente. Y en términos de Hayek, él diría como que las sociedades van evolucionando, vamos mejorando. No hay una visión definitiva, sino que vamos explorando y mejorando de manera evolutiva hacia algo que va mejorando. Esto que va mejorando para nosotros es la defensa de la libertad. Lo cual no significa que por ahí llegamos a una cúspide, que en mi visión, por ejemplo, puede haber sido cuando cae el muro de Berlín. Entonces ahí una gran parte del mundo creyó que habíamos ganado esta batalla finalmente, y yo creo que ahora hay un retroceso contra ese momento, contra esa década del 90, que fue la década más liberal, digamos. Y por supuesto, depende en cada país. Ahora te van a decir muchos países que están mucho más libres que en ese momento, como por ejemplo pueden ser algunos de los países que estaban atrás de la cortina de hierro: Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, la República Checa. Otros no tanto, porque yo no creo que se pueda decir que en Rusia sean realmente libres teniendo un presidente como Putin. Entonces ahí hay temas que son complicados. Pero si uno empieza a seguir un poco la historia de las ideas, en los españoles tienen una parte muy importante, que van heredando una tradición que, si quieren, de algún modo venía de Aristóteles y después la toman de Santo Tomás, pero también Maimónides en los judíos y Averroes, que eran filósofos que iban desarrollando ciertas ideas. Y realmente en España llegan a una cúspide del pensamiento de aquella época, en el siglo XVI aproximadamente, donde tenían la escuela de Salamanca, con gente como Francisco de Vitoria, Juan de Mariana, que defendían, por ejemplo, los derechos de los indios. Y hay todo un gran desarrollo sobre ese tema, que después lo continúan Grocio y otros autores y terminan en Alberdi. O sea que hay toda una escuela que nace en España que defiende la libertad. Y tenemos un autor argentino que es Joris Sterling,
que él habla de, encuentra raíces de estas ideas de la libertad y el límite al poder, o sea que somos libres si logramos limitar al poderoso, en los propios visigodos. Entonces él dice, con los visigodos, cuando nombraban un rey, se reunían como si fueran los aristócratas y nombraban a uno de ellos, y lo nombraban como el primum inter pares. Pero en el momento en que lo nombraban, le decían, ojo, porque nosotros somos más que vos. Y en el momento en que esa persona se moría, el tesoro del rey no pasaba a su familia, volvía a esa mesa donde estaban todos los líderes, y volvían a elegir a otro que volvía a ser el número uno entre ellos, que era el mejor de ellos, pero entre todos eran más. Entonces era una forma de limitar el poder. Y si volvemos ahora, esto es España. Por supuesto, España llega a la cúspide de estas ideas con la Pepa, que es la constitución que era la constitución liberal, que realmente si España hubiera seguido ese camino, toda la historia del mundo hubiera sido diferente. Pero la Pepa duró pocos años y volvieron a retroceder, con lo cual vemos que hay avances y retrocesos permanentemente. Y ahí yo diría, si vamos nuevamente a Inglaterra, hay una idea que tengo que algún día me gustaría explorar si algún día me dedico más a la academia, porque recuerden que yo no soy académico, yo soy economista y estas cosas las toco de oído, o sea, se las cuento por lo que voy leyendo y que me va interesando. Pero si algún día me dedico a la academia, me gustaría explorar, ir viendo hacia atrás el desarrollo de estas ideas, de cómo fueron yendo. Pero mi sensación es que España se volvió un poco más dura. Recuerden, con los reyes católicos que expulsan a los musulmanes, expulsan a los judíos, los queman vivos, ¿no? Empiezan con una forma muy, muy dura. Y entonces España en algún momento decae la libertad que había. En un momento en España se llevan muy bien los judíos, los musulmanes y los católicos. Hasta que llegan los reyes católicos y provocan esa, que como todas cosas no son blancos o negros. También tuvieron el descubrimiento de América, apoyar a Colón y el respeto a los indios en alguna medida, y qué sé yo, y el juicio a Colón, no por haber tratado mal a los indios. Hay un montón de cosas. No son todos blancos o negros. Pero claramente la expulsión de los musulmanes y la expulsión de los judíos está en la cara más negra y quemarlos vivos en algunos momentos en la cara más negra de esos reyes católicos, ¿no? Entonces hay que mostrar un poco todo lo que va ocurriendo. Con esa expulsión, familias, por ejemplo de los portugueses, porque terminaron ocupando toda la península ibérica, se fueron escapando al lugar más libre. ¿Y cuál era el lugar más libre en esa época? Holanda, los Países Bajos. Entonces personajes como Spinoza, la familia de Spinoza, se van a Holanda. Entonces es muy interesante, porque cuando uno llega a Holanda y ve y lee a Spinoza, encuentra un gran liberal. Los escritos políticos de Spinoza son como el origen, cuando uno después ve a la escuela escocesa, ¿no? a Hume, Locke y demás, está como anticipado en Spinoza. Y Holanda, que era una tierra libre que albergaba a los que venían de afuera, como Argentina fue una tierra libre que atraía a los que venían de afuera, expulsados por otros países y demás, resulta que Holanda pasó a ser, siendo un país chiquitito, un país bajo, inundable, ¿no? lleno de problemas, llegó a ser una potencia mundial. Llegó a ser una potencia marítima y una potencia comercial que llegó a estar en casi todos los continentes. O sea que era realmente impresionante. Fíjense cómo la libertad, además, te produce riqueza, porque el comercio produce riqueza. Entonces el comercio libre te permitía desenvolverte, desarrollarte y crecer. Con lo cual, de Holanda, esas ideas pasan a Inglaterra. Y pasan a Inglaterra, eso lo contaba Armando Rivas, tal vez un poco de casualidad. Pues resulta que viene la Revolución Gloriosa, que es un tema muy importante, en 1688, y es un límite al rey. Y ahí, ¿qué es lo que pasaba? Que habían tenido, si ustedes se acuerdan, Guillermo Orange y demás, estamos hablando de toda la época de los Hannover, que eran los reyes que venían de Alemania. Tenías a un rey como Jorge I, que era un rey alemán que no le interesaba Inglaterra, no hablaba inglés y tenía otras, hábitos, o que por ejemplo le gustaba tener un harem de mujeres deformes, cada uno con sus ideas, ¿no? Pero Jorge III, cuando quiso gobernar, quiso poner el poder en pie sobre Inglaterra. Y ahí fue
cuando los señores que habían crecido en su poder y que habían sido más independientes, le pusieron un límite y lo obligaron a firmar ese acuerdo entre el Parlamento y el rey. Y en ese acuerdo, Douglas North, por ejemplo, habla mucho de este tema, fija que la justicia pasa a ser independiente. Recuerden la justicia de Enrique VIII, por ejemplo, donde él era el juez, y él era el que les mandaba cortar las cabezas directamente al que quería, a Tomás Moro o a su mujer o lo que fuere. Entonces era finalmente el que marcaba la cancha, el que delimitaba cuál era la regla, y entonces era el ruler. No era el rule of law, es decir, no era el que la ley era la que regulaba, sino que había una persona que encarnaba tanto el poder ejecutivo como el legislativo como el judicial. Era el poder absoluto. Los absolutistas, como también lo tuvieron los franceses, como lo tuvieron los españoles y como lo tuvo casi todo el mundo. Recordemos paralelamente que en toda esta época, todos esos países, todos tenían esclavitud. Entonces hay que mirar también cómo el mundo va evolucionando. En esta evolución que habla Hayek, se va mejorando, la moral va mejorando. Si ustedes miran la Biblia, no hay ni una crítica a la esclavitud, en la Biblia entera. Es impresionante ver que en ese libro poderoso no hay una crítica a la esclavitud. ¿Ves? Le dicen, por supuesto, a los dueños que los traten bien a los esclavos, y a los esclavos es que traten bien a sus dueños. Pero no hay una visión de ruptura contra esa esclavitud. Con lo cual las ideas de la libertad empiezan a adquirir potencia, recién muy tempranamente. Estamos hablando en el siglo XVIII, siglo XIX. Ahí empieza realmente la potencia de las ideas de la libertad, que van acumulándose hasta llegar a los autores más destacados, que son los escoceses probablemente, ¿no? Hume, Locke, Adam Smith. Hume y Adam Smith eran muy amigos. Eran muy amigos, Hume era un poco mayor, pero hay una cantidad de cartas que se escriben unos a otros. Es fascinante ver esa amistad, porque es una amistad que pensaron el mundo moderno, pensaron las ideas de la libertad a una profundidad fenomenal, tanto en la economía como en la moral. Porque mucha gente ve a Adam Smith por el tema de sus ideas económicas, pero tiene un libro lindísimo que es la teoría de los sentimientos morales. Y algunos no comprenden cuando Adam Smith habla de los seres humanos y de la empatía y de la simpatía y de los sentimientos que tenés que tener, que son extraordinarios. Dicen, pero como este es el frío economista, que no sé qué, ¿cómo puede ser que tenga estas dos visiones? Es que son totalmente compatibles. Algunos dicen que eran como contradictorias. Yo creo que no, es totalmente compatible. Para mí es que el que lee La riqueza de las naciones sin leer la teoría de los sentimientos morales no termina de comprender de qué estamos hablando. Lo que estamos hablando es que el liberalismo es humanista. El liberalismo cree en el ser humano, pero cree en un ser humano libre, cree en un ser humano que tiene derecho a su vida, a su libertad y a su propiedad privada, y que eso le va a permitir desarrollarse. En eso es lo que creemos. Entonces fíjense cómo vamos llegando entonces a lo que fue ya ahora en la Inglaterra más moderna y demás, como es el segundo país del mundo que elimina la esclavitud. Elimina el comercio de esclavos con uno de nuestros héroes liberales, William Wilberforce. Una lucha titánica para lograr aprobar que se elimine el comercio de esclavos. Y todavía, como 15 años más tarde, que eliminen directamente la esclavitud. Estamos hablando de los países más avanzados de la Tierra en ese momento. En realidad, España era mucho más avanzada que Inglaterra en el siglo XVI, en el siglo XVII. Pero después Inglaterra empieza, con estas ideas de la libertad, a ser una potencia. Y cuando empieza a ser una potencia, es que empieza a ganar mayor injerencia en el mundo, por supuesto en América, con Estados Unidos. Entonces ahí empieza toda una idea muy fuerte, donde a los pensadores que estábamos hablando, Hume, Locke y demás, se junta gente como Thomas Paine. Thomas Paine tiene un librito lindísimo que se llama El sentido común. Y ese lo tienen que ver porque es muy cortito y vale la pena. Destruye a la monarquía. Entonces todas esas ideas de los antiguos de que tal vez un monarca podía ser bueno, la destruye por la sucesión. Es decir, ¿cómo haces para tener una sucesión y garantizar que esa sucesión sea razonable cuando después de haber visto tantas historias de las familias, cómo se van degenerando, o hay traiciones, asesinatos, muertos? Basta leer Los Reyes Malditos y ver cómo pasaba en Francia, pero también en Inglaterra. Era realmente tremendo. Entonces, ¿cómo podían decir que estos personajes tenían que estar por arriba de la ley? Entonces, el límite al poderoso. Esa es la batalla central. Esa es la batalla central que se dan con las constituciones. Entonces ahí llegamos a la era de las constituciones.
Les venimos a 1776, la Revolución de Estados Unidos. Fantástica. Lean esa página que para mí es la más maravillosa de la historia de la humanidad, que es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Entonces, esa página no pueden no leerla una vez por día, por lo menos. O sea, es una maravilla, porque muestra cómo tenemos derecho a rebelarnos contra los tiranos. Pero al mismo tiempo lo dice con una prudencia, diciendo, pero no podemos rebelarnos todo el tiempo contra cualquier presidente, contra cualquiera que consideremos un tirano, sino tenemos que considerar que nuestras actitudes no causen peores males. Pero fíjese que ese es un límite enorme, porque hacer una guerra civil, por ejemplo, sería generar una cantidad de males muy superiores a los que tal vez podemos solucionar de otra manera. Entonces le pone un límite tremendo. Ahora, cuando uno ve por qué los Estados Unidos entran en guerra, entonces ahí empezar a tener algunas cuestiones. Entran en guerra porque le subieron un poquitito un impuesto chiquitito así. Y nosotros tenemos impuestos así de grandes. Entonces ahí tenemos un problema para analizar. Ellos hicieron la guerra por un pequeñísimo aumento de impuestos al té, por las importaciones, un arancel pequeñito, y por eso hicieron la guerra. ¿Qué dirían de nosotros si aceptamos estos 180 impuestos que nos están esquilmando por todos lados? Entonces, ¿dónde está el límite? Es verdad que hay que tener un límite, que hay que tener prudencia, que hay que tener en cuenta los hechos que uno va a hacer, cuáles son las consecuencias que puede derivar, pero también hay que tener en cuenta dónde está el límite. Si no hay ningún límite, podemos aceptar cualquier cosa, o hay que poner un límite. Y por supuesto, en algún punto hay que poner un límite, pero es muy difícil saber dónde. La era de las constituciones es extraordinaria, porque en la constitución empieza el verdadero rule of law. Es decir, la constitución es el límite contra los gobiernos. Entonces, cuando vienen los políticos populistas y te dicen nosotros somos todos el Estado, minga, si no, ¿para qué están las constituciones? Las constituciones están para limitar al Estado, para garantizar los derechos individuales. Por eso es tan importante las declaraciones de derechos y garantías de la primera parte de la Constitución, que están permanentemente violados en Argentina. Entonces hay que entender de dónde surge este tema. Surge el tema de saber que el problema está en el poder, el problema está en el Estado. El problema está en el Estado, porque como decía Max Weber, es el monopolio legítimo de la violencia. O sea, si ellos pueden usar la violencia con legitimidad, te pueden sacar 3/4 partes de lo que vos producís, pero ellos creen que tienen legitimidad, o de hecho la ley les da cierta legitimidad, para usar el poder y meterte preso y pegarte con un palo en la cabeza si no quieres ir preso, ir con un revólver y sacarte todo lo que tenés, o 3/4 partes. ¿No? Entonces el poder que tienen es tremendo. Por eso es que hay que limitar ese poder. Y eso es lo que para mí es esencial para comprender cómo es importante el límite a los poderosos. Y ahí llegamos a la Argentina. Para ir avanzando, porque no sé cómo venimos de tiempo, pero No, está muy bien. Cuando llegamos a la Argentina, encontramos que la Argentina está en la frontera de las ideas de la libertad. Nuestros patriotas eran todos liberales. Se juntaban en la jabonería de Vieites, Castelli, Moreno, Belgrano, y eran todos liberales. Y eran liberales además que habían estudiado todas estas ideas. Belgrano, por ejemplo, que es un gran intelectual, es un tipo que sacó el segundo promedio más alto en Salamanca durante 500 años. Entonces, Belgrano era un tipo, y por eso le permitieron leer los libros prohibidos. Y los libros prohibidos eran nuestros libros, eran los libros de la libertad. Entonces podía leer a Montesquieu, podía leer a Adam Smith, y fue traductor de Quesnay. O sea, los fisiócratas de la escuela liberal francesa, en esa época eran los fisiócratas. Quesnay era el autor de Le Tableau économique, uno de los primeros libros de economía, fue traducido por Belgrano y tradujo las máximas de Quesnay. Si ustedes leen las máximas de Quesnay, son absolutamente libertarias. Ese es nuestro autor Belgrano, que todos los nacionalistas lo respetan y demás, pero no lo leen, ¿no? Pero si lo leyeran y lo comprendieran un poco más en profundidad, se darían cuenta que eran y podrían entender también las discusiones de los monárquicos y los no monárquicos, San Martín, Belgrano, que por ahí decían de tener una monarquía, pero siempre hablan de monarquías constitucionales, porque lo importante estaba en la ley por arriba del monarca. Inglaterra tenía una monarquía, pero una monarquía limitada por el Parlamento, y ahí venía la idea de Montesquieu de la separación de poderes.
Y en el Parlamento tenías representados de un lado a los ricos y del otro lado al pueblo. Entonces tenías la Cámara Alta y la Cámara Baja. Esa pulsión entre la Cámara Alta y la Cámara Baja es la que limitaba el poder. Y no podías hacer nada, ninguna de las cosas importantes, sin tener autorización de ambas partes. Entonces ponías un límite. Ponías un límite, por ejemplo, a los impuestos. No podías poner cualquier impuesto. Pues si pusieras cualquier impuesto sería una tiranía. Si ya no tenés límite a poner impuestos, estás limitando las libertades. Volvamos al tema básico, la libertad del hombre, los derechos individuales. Bueno, nuestra Constitución era la copia de la Constitución de Estados Unidos, o la adaptación, mejor dicho, que la copia. Era una adaptación, y ahí está el libro de las bases, que tienen que leer de Alberdi, porque Alberdi es uno de nuestros autores más fantásticos que tenemos, y Alberdi claramente muestra una enorme cantidad de constituciones, muestra todas las constituciones de América Latina y dice cómo están todas calculadas para el fracaso de todos estos países, y todos esos países fracasaron. Luego muestra la de Chile y dice, bueno, la de Chile es la menos mala. Bueno, Chile hoy es el número 1 de América Latina, o sea que tal vez tuvo un buen nivel de predicción. Y luego empieza a tomar otras constituciones que sí le gustan, como la de Suiza y demás, pero finalmente la que toma es la de California. Y California es interesantísimo porque había sido española 300 años. ¿Y a qué habían venido los españoles a América? ¿A qué vinieron? ¿Pero qué buscaban? Oro. ¿Y qué pasó en California? 300 años de españoles, nunca encontraron el oro. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Cambiaron la Constitución. Invade Estados Unidos en 1848 y al año siguiente se dicta al pueblo la Constitución nueva, que es una Constitución que después es prácticamente igual que la nuestra. Y en esa Constitución garantizan que la tierra es de la persona que está viviendo arriba y por lo tanto lo que está abajo es de él. Y es la libertad, la vida, la propiedad privada. Y viene el boom del oro. Ahí encontraron el oro. Cuando el oro es tuyo, entonces lo buscas. Cuando tenés el potencial y encontraron el petróleo, entonces el boom de California. California y Argentina son las dos regiones que más rápido crecieron los siguientes 70 años en el mundo, con la misma constitución, calculada por Alberdi que esta iba a ser la constitución exitosa. Entonces la adaptación que hace la Argentina es para resolver el problema entre los unitarios y los federales, ¿no? Junto con Gorostiaga y Gutiérrez y demás. Pero el gran autor intelectual es Juan Bautista Alberdi. Entonces la Constitución es extraordinaria y yo les pido que lean el Sistema Económico y Rentístico para la Confederación Argentina, escrito por Juan Bautista Alberdi, porque ahí va mostrando artículo por artículo qué significa nuestra Constitución. Si nuestros abogados hubieran leído siempre y hubieran enseñado siempre este libro, Argentina sería un gran país. Pero lamentablemente lo ocultaron, lo sepultaron y no lo enseñaron más. Porque ese libro es extraordinariamente potente para comprender lo que significa cada artículo de la Constitución y la importancia que tiene. ¿Y ahí qué pasó? Para hacer el cuento corto, porque si no se nos va a hacer un poco largo, pero Argentina tuvo 70 años gloriosos, de un crecimiento extraordinario. El respeto a estos temas permitieron que la gente salga de la miseria. Ellos se imaginaron un país potente que sacara a la gente de la pobreza, y lo lograron. Argentina era una máquina de sacar gente de la pobreza, porque vos llegabas a Argentina y tenías los salarios que estaban entre los primeros 10 países del mundo. No había inflación, tenías moneda sana. Durante muchos años tuvimos convertibilidad. Argentina tuvo 40 años de convertibilidad. 30 años de convertibilidad fue en aquella época, y después los 10 de Menem. Con la convertibilidad tenés prácticamente inflación cero. Entonces, con una moneda sana y con salarios muy altos, las personas podían ahorrar. Y después los libros hablan en Argentina permanentemente de la mala distribución de la tierra, ¿no? Por ejemplo, la campaña de Roca, que repartió a los soldados y a los coroneles y qué sé yo, estancias y demás. Pero lo que no cuentan, pero sí lo cuenta Roberto Cortés Conde, es el enorme comercio de tierras que había. ¿Qué hacían los soldados cuando recibían esas tierras? Las vendían. O sea, no iban a trabajar, las vendían. Y las vendían por nada, porque no valían nada esas tierras. O sea, costaban prácticamente nada. Entonces una persona que trabajaba en la Patagonia, en la esquila de la lana, y recibía como pago el 50% de la lana que esquilaba, a los 10 años tenía un campo propio, de 1000 hectáreas.
Entonces empezaba a tener la expansión de y en una generación había salido de la pobreza. Entonces esa era la maquinaria que tenía Argentina. Comprar tierra en Argentina era muy barato y además no tenían impuestos. Ahora nos han destruido la posibilidad de salir de la pobreza. Ahora un chico que es un youtuber le pone un impuesto fenomenal y le ponen el cepo cambiario y de cada $100 que gana le dejan 30. Entonces le sacaron $70. ¿Cómo va a poder ahorrar? Imagínate si ese chico ahorrara $70 en cada vez que ganaba 100. Ese chico en pocos años logra hacerse una empresa y en una década salió de la pobreza, pero claramente. O sea, podríamos ser nuevamente una fábrica a sacar gente de la pobreza. Pero eso requiere tener salarios buenos y que el Estado no te saque lo que producís. Después inventaron cosas que nos fueron limando permanentemente. Pero, ¿dónde está el origen del problema? Una de las cosas que uno dice, ¿por qué vino si es como yo cuento, que la Argentina era una máquina de sacar gente de la pobreza, que llegaban cientos de miles de inmigrantes, que venían a veces 200.000 inmigrantes que llegaban por la cosecha, con lo que ganaban en 3 meses, vivían todo el año con toda su familia en Italia, ¿no? Y algunos de ellos decían, bueno, me quedo, y llamaban a las personas para que vuelvan, y se quedaban cerca de 100.000 por año. O sea, entre los que iban y venían, 100.000 se quedaban. O sea, y llegamos a tener en la ciudad de Buenos Aires 50% de la población que era extranjera. Entonces era impresionante el atractivo y la potencia que teníamos. Eso es innegable. Pueden venir toda la gente de izquierda que quiera, pero es innegable. ¿Por qué venían? ¿Por qué iban los europeos, que eran el pueblo más exitoso de la Tierra, terminaban viniendo a Estados Unidos y Argentina? Nueva York y Buenos Aires eran los 2 principales puertos. Y por supuesto Sydney y demás más tarde. Australia empezó siendo una colonia de presos. Pero después sí empezó a ser también atractivo y demás. Pero estamos hablando de los lugares más atractivos de la Tierra. Es como se van los argentinos ahora, ¿a dónde se van? Australia, Nueva Zelanda, Miami, Europa. Bueno, nosotros éramos eso. Éramos el destino de la gente que se iba a buscar unas posibilidades mejores, era la Argentina. ¿Y qué pasó? Primero yo creo que nos asustamos de los inmigrantes. Entonces la generación que estaba en esa época, incluso Sarmiento tardío, que se hace más nacionalista, o Lugones, Leopoldo Lugones, intelectuales muy importantes, empiezan a tenerle miedo al extranjero. Prohíben la enseñanza del italiano. En las calles de Buenos Aires se hablaba italiano. Entonces, y les prohíben la enseñanza del italiano y quieren que todo el mundo sea argentino. Y ahí inventan la idea del ser nacional. Y cambian la pedagogía. En la reforma de 1907 y 1908, cambian la pedagogía y todo lo que aparecía, la soberanía del individuo, que es la clave, que es el centro, que cada uno de nosotros somos soberanos de nosotros mismos. Esa es la esencia de la Argentina, es la esencia de la Argentina liberal, es la esencia de por qué hicimos las revoluciones, es la esencia de por qué San Martín, Belgrano, Vieites, Mármol, Echeverría, Cané, todos lucharon para que nosotros tengamos estas ideas de que somos soberanos de nosotros mismos. Y la suprimieron, y la cambiaron por la soberanía nacional. Y con esa soberanía nacional vienen todas las excusas para que el poder colectivo aplaste al individuo. Y ahí viene, por ejemplo, el peronismo, que es primero el movimiento, ¿no? Primero la patria, luego el movimiento y el último es el individuo. O sea, la patria puede aplastar al movimiento, el movimiento puede aplastar al individuo. Y de hecho lo hacen en la práctica. O sea, vienen una patota de sindical y lo muelen a palos a un individuo que no quiere un acto público para vitorear a Perón o para ponerse el brazalete por la muerte de Evita. Esto era real. O sea, era totalmente real. Y si quería ser policía, tenía que ser un policía peronista. Y si quería ser un profesor, tenía que ser un profesor peronista. Y si quería ser... Y Perón era... lo alababan y mandaron esa marcha, que a mí me parece abismalmente brutal. Cuando le dicen, mi general, qué grande sos. Es como decir, qué chiquito soy yo, vos sos un grande, ¿no? Yo soy un chiquito. Es todo lo contrario a nuestra filosofía. Nuestra filosofía es que cada ser humano es valioso. En sí mismo, por sí mismo. Que en esencia somos realmente iguales. Y la igualdad era un principio básico, ¿no? Era el principio básico de la Revolución Francesa. La libertad y la igualdad. La fraternidad fue una palabra más complicada, porque ahí hicieron hacer cosas muy... Por la fraternidad se puede ver justamente como lo colectivo. Y ahí entran los problemas. Entonces fíjense que al destruir la idea de la soberanía del individuo, aparece lo colectivo que puede aplastar a lo individual. Aparece también entonces el movimiento, ¿no? El primer movimiento que es Irigoyen, el segundo movimiento que es Perón, ¿viste? Alfonsín quería hacer el tercer movimiento. Esa palabra movimiento es espantosa, mucho más linda es la de partido. Nosotros somos un partido. ¿Qué significa un partido? Que nos consideramos una parte de la sociedad que está en diálogo con otras partes de la sociedad. Y nosotros queremos defender nuestros derechos,
y estamos dispuestos a dialogar democráticamente con los demás. Entonces, por eso partido es muy lindo, movimiento es más peligroso, es pretender ser el todo. Yo represento al pueblo, y el resto que no es pueblo, ¿quién es? Es el enemigo, es el apátrida, es el cipayo, ¿no? Es el que está a favor de los extranjeros y demás, y aparecen con todas esas ideas. Entonces, me parece lo esencial es volver a eso, es comprender qué es lo que nos pasó, comprender que eso fue el origen de la destrucción de nuestra Constitución. Nuestra Constitución se empieza a eliminar bastante tempranamente. En 1927 empieza la doctrina de facto. ¿Por qué? Porque había habido un aumento de impuestos en la época de Carlos Pellegrini, una crisis del 1890. Carlos Pellegrini, a diferencia de lo que dicen los keynesianos, puso orden y subió impuestos y eliminó la crisis, y Argentina empezó a volar. Pero esos impuestos eran inconstitucionales. Y la Corte Suprema tardó 37 años en decir que eran inconstitucionales. Ahora, en esos 37 años, esos nuevos impuestos permitieron hacer crecer al Estado. Y ahí viene el otro problema que empezamos a ver, que es el crecimiento del Estado. Todavía muy chiquito en esa época, 8 o 9% del PBI, pero venía creciendo por estos impuestos. ¿Y qué dijo la Corte? Los impuestos son inconstitucionales, pero los vamos a mantener. Entonces la Corte se puso por arriba de la Constitución y dijo, los vamos a mantener porque creció tanto el Estado que sin estos impuestos no los podemos sostener al Estado actual de 1927. Y eso fue la doctrina de facto. Con esa doctrina de facto aceptaron, facto significa de hecho, ¿no? Aceptaron de hecho el golpe de Estado de 1930. Pero fíjense la importancia de la doctrina de facto para destruir las instituciones. Una vez que aceptás de facto simplemente porque vino un militar y volteó a un gobierno, entonces lo aceptamos porque de facto está ahí, entonces se acabó el sistema constitucional. Y en esa década del 30 aparece la segunda doctrina nefasta, no solo en Argentina, sino también en Estados Unidos, pero que en Argentina se mantiene hasta hoy, que es la doctrina de la emergencia. Si estoy en emergencia, la Constitución no vale. Entonces puedo poner el impuesto que sea, puedo hacer cualquier cosa porque estoy en emergencia. O porque estoy en emergencia sanitaria y te puedo prohibir todo. Y te condeno a estar en tu casa. Estamos en emergencia y con esa doctrina no tenemos ningún derecho a nada. Andá a decirle a Gildo y Fran qué es lo que querés hacer. Se acabaron los derechos. Entonces la doctrina de emergencia es lo más peligroso que tenemos. Destruye la Constitución. Y eso fue en la década del 30. Y por supuesto después vino el golpe de Estado en 1943. Y en 1943 empieza los militares a crear el partido militar. ¿Y cómo se llama el partido militar? El justicialismo. Y ponen al general Perón como presidente del partido militar, ¿no? Entonces el primer presidente del partido militarista, que es el justicialismo. Después en la interna militar se pelean y en el 55 lo derrocan. Y después para volver, Perón lo que hace es, como lo habían echado los militares en esa interna militar, busca traer a los guerrilleros marxistas. Y se apoya con los guerrilleros marxistas, y desde entonces el peronismo es un desastre descomunal, porque se matan entre ellos. Entonces llega a Ezeiza Perón y se matan 400 personas, porque de un lado tenías la derecha fascista, verticalista, militarista, que había construido el fascismo del partido peronista, con los sindicatos verticalistas hechos con la Carta de Laboro de Mussolini y demás, y del otro lado tenías a los guerrilleros, que por ejemplo lo mataron a Rucci. Entonces lo mataban a Rucci como una interna, ahora ya a los tiros, entre el peronismo de un lado y el peronismo del otro. Ese peronismo de un lado y del otro sigue vigente hoy. Entonces tenés a los guerrilleros, a los herederos de las ideologías marxistas y guerrilleras y demás, que es la Cámpora, que le pone ese nombre porque la Cámpora soltó a 2000 guerrilleros. Y lo alaban por haber soltado a los guerrilleros, que estaban presos por haber cometido delitos, asesinatos, bombas, robos, etcétera, etcétera. Cámpora los libera y estos lo ponen a Cámpora como si fuera un héroe por haber liberado a los guerrilleros. Y del otro lado sigue estando, aunque ahora están ocultos, la derecha peronista, pero que también está en los sindicatos. Y por eso esa pelea está latente permanentemente. Así que esa es un poco, me parece, la historia que hemos vivido en Argentina, el avance de la libertad extraordinario, la decadencia posterior de 80 años, y nos da ahora, y con esto termino, esta oportunidad tremenda que tenemos de comprender lo que nos pasó. Y si nosotros logramos comprender lo que nos pasó y logramos explicar a los argentinos lo que nos pasó, entonces tenemos una oportunidad extraordinaria para recuperar los valores de nuestra Constitución de 1853, que son extraordinarios. Hay que volver a recuperar esa idea
defender la vida, la libertad, la propiedad privada, que cada uno es dueño de sí mismo, es soberano de sí mismo y por lo tanto tiene el derecho a buscar la felicidad a su manera. Gracias. Bueno, aquellos que deseen, podemos iniciar un ciclo de preguntas para que Agustín las pueda contestar y bueno, si es posible. Cantamos. Bien. Agustín, vos el primero. Bueno, ¿qué tal, Agustín? Te quería preguntar, esto va más por el lado de la economía más que por el lado de la historia. Ante todo este auge que está apareciendo de las criptomonedas, ¿qué decís vos que hay que hacer para que la gente confíe y adopte más este sistema de las criptomonedas? Porque hay mucha gente que se resiste y no quiere saber nada, prefiere el papel moneda a pesar de todo. Bueno, el problema, eso es una muy buena pregunta y da para una charla entera, Sí. ¿no? Porque las criptomonedas son todo un debate en sí mismo. Por lo pronto las criptomonedas no son monedas. Eso es un primer problema, porque pueden llegar a ser monedas, pero todavía no son monedas. Pues moneda tiene que tener tres requisitos. Primero, que sea universalmente aceptado. Es decir, que en cualquier lado que vos vas, comprás con moneda. Vos llevas dólares a cualquier país y comprás cosas, o euros. Antes el oro y la plata, el peso no es moneda. Por eso digo. El peso es moneda. Fíjense que el peso no cumple eso. No cumple. Claramente el peso es moneda falsa, Sí. es moneda falsificada. Y por eso nadie te la acepta como moneda, fuera de los que te obligan, porque tiene curso forzoso en Argentina. Donde no hay curso forzoso, nadie te acepta un peso, ¿no? Bueno, me acuerdo una vez en un viaje, mi mujer le compró, no sé bien, con un billete, digamos, de 1 millón de pesos, y en el desierto en Egipto le compró no sé qué cosa con un billete, pero lo que tenía valor era la excentricidad de tener un billete de 1 millón de pesos. Pero evidentemente era un valor de curiosidad, nada más. Pero después tiene que ser reserva de valor, y tampoco es reserva de valor, porque no puede decir que es reserva de valor si cambia de valor permanentemente. Entonces, ¿qué es el Bitcoin, por ejemplo? Es un activo especulativo, donde la gente no lo compra para hacer transacciones, sino lo compra para especular, para hacerse rico. Pero no lo compras, vos no compras bitcoins porque querés, sí puede ser porque querés zafar del Estado. Y ahí vamos al punto que los libertarios estamos de acuerdo que las criptomonedas pueden ser una solución a futuro contra los estados que se están poniendo de acuerdo para esquilmarlos. Porque hoy tenemos un estado supranacional que hace que los estados se vayan poniendo de acuerdo para no permitir que nadie logre zafar de las exacciones y los saqueos que nos producen los estados. Entonces, ahí hay algo muy interesante a futuro en las criptomonedas. El tercer requisito es que sirva unidad de cuenta. Pero no puede servir de unidad de cuenta si te baja 20% un día, si sube 70% al siguiente, y después te baja 50%. Es como si vos tenés un metro para pedir esta mesa, ¿cuánto mide la mesa? Y depende, ¿para qué hora? Porque ahora es esto, después... O sea, no podés medir, porque cambia permanentemente. Vos no podés vender un auto en bitcoins. ¿Cuánto vale? Y depende de la hora del día, ¿no? Porque va cambiando permanentemente. En cambio, el dólar, que tiene volatilidad, pero mucho menor, contra otras monedas, te sirve, puedes vender tu auto en dólares. No puedes vender tu auto en pesos. Si tardas 3 o 4 meses en venderlo, lo estás vendiendo a otro precio, porque el peso se va desvalorizando. Mucho menos una casa en pesos, que capaz, tal vez tardás 6 meses en venderla. Si vos pones una casa en pesos, además, el número ya es tan grande que no le tenés dimensión. ¿Cuánto vale tu casa en pesos? ¿Quién sabe cuánto vale su casa en pesos? Ni idea. Si te preguntan cuánto vale tu casa en dólares, más o menos tenés una idea. En pesos no podés tenerla, porque el peso se deteriora permanentemente. Y termina siendo números estratosféricos. Entonces, el peso no es moneda. Entre el peso y el Bitcoin me quedo con el Bitcoin, claramente, ¿no? Pero el Bitcoin no es moneda, es un activo especulativo que puede llegar a ser moneda. ¿Cuándo? En mi visión, y esto es un enorme debate, en mi visión, cuando el 80-90% de la demanda de Bitcoins sea para transacciones. Entonces la volatilidad va a ser mucho más chiquitita. Supongamos que el día de mañana hay una enorme cantidad de gente que opera efectivamente en Bitcoin, va a ser espectacular. Va a ser espectacular porque ahí sí puede haber toda una red de gente que podamos estar trabajando entre nosotros mismos y operando y comprando y vendiendo y haciendo un montón de cosas sin que el Estado nos esté saqueando permanentemente. O sea, que puede ser una defensa extraordinaria contra el saqueo. Pero me parece que nos falta mucho. Capaz que es Ethereum, no es Bitcoin, ¿viste? Eso lo puede hacer. Smart contract de Puede ser otro tema, porque Bitcoin hoy es la que está en la frontera.
pero también Yahoo estaba en la frontera. ¿Y hoy quién usa Yahoo? Hoy googleamos, no yahooeamos nada. Googleamos. ¿Y quién se acuerda de Synectis? Bueno, pero son los que empezaron, ¿no? Entonces empezaron todas estas cosas y entonces lo que es Bitcoin hoy, además Bitcoin es un problema, tiene una moneda muy cara en las transacciones. Después, por ejemplo, la cantidad de transacciones que hay en Visa no las podrías hacer en Bitcoin, en Visa en la tarjeta. Sí, igual ahora PayPal se está metiendo en el negocio para facilitar el tema de las transacciones de Bitcoin. Pero tenés el problema de que tenés que revalidarlas en todo el espacio de las redes y demás, con lo cual es complejo. Y después tenés otros problemas que va a ser el quantum computing, ¿no? La capacidad cuántica que podría quebrar los sistemas actuales de encriptamiento. Entonces hay que ver, tenés que tener capacidad cuántica de encriptamiento en ese nivel también, o sea que es un tema fascinante, da para una charla larga. Otro, el señor Estamante. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de participar de estos ciclos. Un comentario y una pregunta, trataré de hacerlo bien cortito. El comentario: para estos tiempos de crisis, inclusive Juan de Mariana tenía unos escritos sobre el tiranicidio como medio de defenderse del poder opresor. No me acuerdo bien si decía de tirar piedra, pero algo al respecto habilitaba. Este es el comentario. Y la pregunta es, hay corrientes de pensamiento, principalmente nacionalistas, donde sostienen que los estados, los países crecen siendo primero cerrados, proteccionistas, y luego abrirse una vez que consolidan un cierto estatus de poder. Y eso lo hacen, digamos, básicamente fue la historia de Inglaterra, de Estados Unidos. ¿Qué podemos argumentar contra eso? Sí, ¿Qué podemos leer al respecto? Sí, eso, el que describe eso es un economista que se llama Chang, un historiador económico que es Chang, que describe precisamente, tiene un libro que se llama, no me acuerdo si era Throw Away the Ladder o algo así, como que tirar la escalera, subieron por la escalera y después tiraron la escalera, como diciendo que eso fue lo que hizo Inglaterra y otros países. Pero en realidad la historia de Argentina demuestra que eso es falso, porque en el mismo periodo de la historia de Argentina, fíjense, Argentina empezó a comerciar con Inglaterra. De hecho, las invasiones inglesas eran porque los ingleses querían tener, pero después nosotros hicimos la revolución en 1810 para comerciar con Inglaterra, para no estar atrapados simplemente con la metrópoli. Entonces puedes comparar qué pasó entre el comercio entre Inglaterra y la Argentina. Cuando nosotros empezamos a comerciar con Inglaterra, Argentina tiene 1/3 aproximadamente del PBI de los ingleses, en promedio, ¿no? Un argentino promedio contra un inglés promedio, teníamos 1/3 del PIB per cápita. 100 años después, Argentina había superado a Inglaterra en un año, o por lo menos estábamos igual, estábamos muy parejos. Es decir, que habíamos alcanzado. Con lo cual es falso que el comercio te retrasaba, sino que el comercio te permitía hacer catch-up, que es la teoría contraria a la que dice eso, que dice en realidad vos estás acortando la brecha. Pero tenemos ejemplos más recientes. Puedes ver qué pasó con China. China fue cerrada durante 179 años. Y el crecimiento que tuvo fue 0 en términos per cápita. Del año 1800 al año 1979, en que muere Mao, China se mantuvo cerca de $1000 per cápita. Siempre. Y pasó de tener un 30% del PBI mundial a tener el 2% del PBI mundial. Porque el resto del mundo creció Europa, creció Estados Unidos, Argentina, muchos países crecían, y China no crecía. Crecía en población, pero no en PBI per cápita, o sea que se mantuvo muy parejito ahí abajo, llegó a estar en 2%. El 30%, porque China era el imperio del centro del mundo, eso significa el nombre de China, ¿no? O sea, China era el centro. Nosotros tenemos la visión europeísta, pero China era mucho más importante que Europa, muchísimo más importante que Europa. Y sin embargo, con la explosión de la riqueza que provocó estas ideas de la libertad en Inglaterra, en Holanda, parcialmente en Francia, después en Estados Unidos y demás, el mundo de este lado creció de una manera extraordinaria. Ellos se quedaron cerraditos. Y en 1979 lo llama a Milton Friedman Deng Xiaoping, que era el nuevo primer ministro chino, y lo invita. Y Deng Xiaoping agarra la carta, dice una carta que decía: el gobierno comunista chino lo invita a ustedes. Este es un argentino que me está haciendo una joda. Pero no, era verdad, y se fue a China. Y ahí empezó la revolución china. China
puso 13 regiones con libertad económica. 13 regiones que aseguró los derechos de propiedad no solo a los chinos, sino también a los extranjeros. Y les permitió llevarse las ganancias, pues si no, no hubiesen invertido. Y al principio empezaron a invertir los extranjeros, europeos, americanos, 700 millones por año. En la segunda década invirtieron 7.000 millones de dólares por año. Claro, iban ganando confianza en que les iban a permitir sacar sus ganancias. En la tercera década invirtieron 70.000 millones de dólares por año. Y China sacó 600 millones de personas de la pobreza. Desde ese año que empezó esa apertura de China y esa mejora en las libertades económicas, no las políticas, pero las libertades económicas en China, China en ese año en el año 79 era 33 veces más pobre que Estados Unidos. Hoy es 3,3 veces más pobre. Así que cerró 9 décimos la brecha de riqueza gracias al comercio libre. Entonces los que te dicen, no, quédate cerrado, bueno, ¿quién se quedó cerrado? Argentina se quedó cerrada. Entonces veamos el caso de Argentina. Argentina decidió cerrar su economía, proteger su industria. La industria argentina antes de Perón era una industria pujante, crecía más rápido que el agro, había superado al agro y hizo que el agro argentino crecía a una velocidad increíble, y la industria argentina crecía más rápido que el agro y era una industria que competía y que exportaba. La industria argentina antes de Perón exportaba el 20% de su producción, y los bienes manufacturados de Argentina que se consumían en Argentina, el 71% eran de producción nacional. O sea que era una industria competitiva, pujante y que abarcaba casi todo lo que nosotros consumíamos. Solo nos faltaba una parte de esa industria, por ejemplo, los autos. Y Perón puso protección a los autos. Entonces teníamos el Cian di Tela. Y, por ejemplo, los importadores de autos se fundieron porque se los robaron a los autos y se hizo rico Jorge Antonio, ¿no? Esas son las cosas que hizo el peronismo en esa época. Y es verdad, desarrolló la industria de autos local. ¿Y cuál fue el costo? Mató la industria. Nunca más fue competitiva. Argentina dejó de tener industria competitiva. Primero decían no podemos competir con las industrias de los países capitalistas. No podemos competir, decían ellos, con Estados Unidos, con Inglaterra. Y esa era la idea de la protección, de la sustitución de importaciones, el modelo de Previs, de la CEPAL y demás. ¿Y qué pasó? Dejamos de competir con Inglaterra y Estados Unidos y al poco tiempo tampoco pudimos competir con los países pobres. Ya no podemos competir con China, no podemos competir con Pakistán, no podemos competir con Indonesia, no podemos competir con ningún país pobre. Entonces no puedes competir con los capitalistas porque tienen capital, no puedes competir con los países pobres porque tienen salarios bajos. No puedes competir. Y entonces nos quedó que podíamos competir con América Latina. ¿Pero qué pasó? En América Latina la CEPAL había copado a América Latina, entonces todos teníamos sistemas de sustitución de importaciones y competíamos mal que mal entre nosotros, algo. Pero América Latina decidió abrirse. Entonces toda la Alianza del Pacífico se abrió y empezó a competir. Y México hizo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Hoy la industria de México es hipercompetitiva y por supuesto nosotros no podemos competir con México. No podemos competir con Chile, no podemos competir con nadie. Y nos quedamos encerrados en el Mercosur. Y en el Mercosur, hoy, tampoco podemos competir con Brasil. Entonces Argentina no puede competir con nadie. Y para darse cuenta, porque es muy sencillo, imagínense el fútbol. Y vos decís, el fútbol, queremos ser competitivos, entonces dejemos de competir. No es razonable. No es razonable. Es imposible que seas más competitivo dejando de competir. Y eso fue lo que pasó. Cuando dejas de competir, lo que estás haciendo es proteger a viejos empresarios, ¿sí? Porque les prohibís competir contra las cosas nuevas que aparecen en el mundo. Entonces la evolución del mundo, que además es cada vez más rápida, o sea, si era un error en la época de Previs, es un error mucho peor ahora. Porque el mundo avanza mucho más rápido, la tecnología cambia mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, imagínate hace unos años atrás, hubiese dicho, no, nosotros tenemos que tener una industria de VHS nacional. Entonces prohibimos la competencia y nos quedamos con los videos. ¿Entendés? Eso es lo que hubiera pasado. Netflix, ¿qué hizo? Netflix destruyó al modelo de Blockbuster. El Blockbuster, ¿por qué hizo? Empezó a venderte los CDs, te los mandaba por correo. Pero Netflix compitió consigo misma. Y hoy Netflix te lo hace por streaming. Si hubiéramos puesto el VHS protegido, nunca hubiéramos tenido todo esto. Si hubiéramos tenido, el otro día me peleaban en un canal de televisión que yo defendía las privatizaciones de Menem. Defender a Menem, realmente te crucifican. Entonces el periodista dice, no, pero no, imagínate si hubiéramos tenido los teléfonos, ahora son solo para ricos.
Está cargando, le digo. Es al revés. Yo tuve mi primer teléfono después de pagarlo 27 meses y al mes 28 me lo instalaron y costaba el 10% de valor del departamento. ¿no? Y hoy vas y te compras un teléfono en la esquina y el que no tiene la plata se lo roba, pero la realidad es que todos tienen teléfono. Entonces es impresionante, vas a las villas y tienen teléfono. Vas al África y África hoy tiene 1.000 millones de teléfonos. África tiene 1.000 millones de teléfonos celulares. África no va a tener teléfono fijo, no va a tener teléfono fijo, no va a tener los cables de teléfonos afeando todas las ciudades, porque tienen teléfonos celulares. Estamos en un mundo que avanza a una velocidad impresionante y además es un mundo que se desmaterializa. En el mundo de acá todavía nuestros economistas hablan de industrializar al mundo, se desmaterializa, el mundo se está desmaterializando. Y lo ves acá. Acá hay miles y miles y miles y miles, en realidad hay millones de productos que solamente son bits de información, pero equivalen a millones de productos que no entran en nuestras casas y sin embargo los tenemos acá. Tenés 1 millón de libros por lo pronto, pero además de 1 millón de libros, el otro día me encontré que tengo una cosa nueva, que bajás una aplicación gratis y podés mirar las estrellas y te va diciendo cuál es Andrómeda, o cuál es la Osa Mayor, o cuál es no sé qué. Es impresionante. Entonces la cantidad de cosas que tenés a través de esto es realmente impresionante. El mundo avanza a una velocidad asombrosa, mientras los argentinos seguimos en la teoría del conflicto, derivado en creer que la torta es una sola y que la única manera de sacar a la gente de la pobreza es robar a los ricos para dar a los pobres. Y eso nos ha destruido totalmente. Bueno, ante todo, gracias por estar, gracias por la charla. 2 preguntas rapiditas. Si las condiciones en Argentina estuvieran dadas, ¿tenemos industria como para competir? Esa una. Y 2, ¿te parece si en la época en que vuelve Perón, sin el apoyo de esa ala izquierdista, hubiese vuelto al país y, bueno, haber sido presidente? La verdad que la segunda, la respuesta es no sé. Ese contrafalio no tengo la menor idea de qué hubiera pasado. Hubiera sido mucho más lindo, ¿no? Un Perón por ahí más sabio, que no hubiese metido con todos los que ponían bombas y qué sé yo. Hubiera sido mucho más linda la Argentina sin los que metían bombas, claramente, ¿no? Y haber logrado digamos, sacar a las dictaduras como se fueron en el 83. En el 83 sacamos a los militares sin disparar un solo tiro, sin poner ninguna bomba. Simplemente se cayeron solitos. Cuando pierden absolutamente la legitimidad de ejercicio y la gente ya no los quiere más, se terminan yendo. Salvo que repriman de una manera violenta como hace Maduro en Venezuela. Pero, ¿y la otra cuál era? Si las condiciones económicas, Argentina podría competir con el mundo. Sí, a ver, cuando hablamos de la industria nacional hoy no es competitiva, eso está clarísimo. Ahora, la industria no es la salida de la Argentina. Estamos en una era postindustrial, es la era del celular, es la era de lo inmaterial, es la era del diseño, de la imaginación, de la creatividad, de la música, del entretenimiento. La industria del entretenimiento no para de crecer, crece mucho más rápido la industria del entretenimiento que toda la industria, el resto de la industria. O sea, una película de Netflix tiene 12.000 empleados, que es lo mismo que los 12.000 empleados que tenés en toda la industria de Tierra del Fuego, protegida, que te da, por supuesto, productos carísimos, de mala calidad y demás. Entonces, si nosotros hacemos las transformaciones, lo que va a pasar es algo maravilloso. Va a haber una enorme movilidad social. Va a haber algunos que van a caer y otros que van a ascender rápidamente. Y nadie sabe quién. Nadie sabe quién. Podemos especular que algunas industrias protegidas van a desaparecer o van a tener que generar algún tipo de cambio muy grande. Por ejemplo, la industria textil se puede asociar con los chinos para producir desde China y aprovechar el diseño y tal vez exportar al mundo entero el diseño argentino. Que termina siendo por ahí mucho más potente y lo que está vendiendo es creatividad. Con materiales como la alpaca. Bueno, ponele. Entonces vas a tener miles de cosas que se pueden hacer. Vas a tener 1 millón de chicos que entran al mercado laboral en los próximos 4 años. Ese millón de jóvenes, si les eliminamos los impuestos, ¿no? Si le ponemos una moneda sana, si tenés una apertura total de la economía, si mejoramos o desregulamos para tener flexibilización laboral, eliminamos esta ley ridícula antiteletrabajo, que es un absurdo descomunal. Se juntan 5 chicos para hacer una empresita
por el celular y qué sé cuánto, y le dicen, no, pero si uno quiere le tenés que poner una sede, o le tenés que pagar en su casa una computadora, y le tenés que pagar la electricidad, y le tenés que pagar esto, lo otro, y yo también empecé. Entonces, entonces prohibís empezar a los pequeños. No le va a afectar a Techint. Techint, esa ley no le importa nada. Al que le importa es a los chicos jóvenes que están tratando de empezar algo nuevo. Pero resulta que esos chicos jóvenes es donde después va a salir el nuevo Mercado Libre, ¿no? O el nuevo Netflix, o el nuevo no sé qué, que no sabemos qué van a hacer. Una de las cosas que es absurdo, también de Cambiemos, pero de gran parte de los economistas argentinos, es esa creencia de que los burócratas saben. Es la fatal arrogancia que decía Hayek. La tenés en la ciudad de Buenos Aires, que hacen el polo donde ellos van a decir, hicieron, ¿se acuerdan las aceleradoras? Se iban a tener desde el Estado, iban a acelerar a los proyectos que iban a ser los próximos y futuros unicornios. ¿Qué saben los burócratas cuáles van a ser los próximos unicornios? Si hay un burócrata que sabe cuál va a ser el próximo unicornio, ya es multimillonario. Claro. Entonces, ya es multimillonario. Si ya sabe eso, no va a ponerse para el Estado. Si se pone para el Estado es para otra cosa. Es para usar el dinero de los contribuyentes. Y lo van a usar mal. ¿No? ¿Para qué? Para financiar a sus amigos. Y por otro lado van a comprar acciones de las empresas que pues, el Estado les está acelerando. Pero en realidad eso no funciona. Lo que funciona en el mercado es una cosa distinta. 1 millón de chicos salen a ganarse la vida. Y ahí van a surgir de todo. Van a haber un montón de empresas, de las cuales la mayoría van a hacer un periodo y van a desaparecer. Y ese chico va a hacer otra y va a desaparecer. Y va a hacer otra, y una tercera, y una cuarta. Y algunos de esos chicos van a crear el próximo Mercado Libre. Y los otros van a trabajar para él. Claro. ¿Sí? Entonces, y no sabemos cuál va a ser el próximo Mercado Libre. Y ningún burócrata lo puede ser, y mucho menos un economista, ¿no? Que está con los numeritos, ¿no? Un Kicillof, olvídate. No tiene ninguna chance. Nunca en su vida manejó un kiosco. Si lo maneja, lo funde. Entonces, no tienen chance de hacer eso. Entonces, hay que comprender que la economía de mercado funciona. En todos los países que pusiste esa economía de mercado, muy rápidamente, en 2 años, empieza a crecer muy rápido la economía. Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Irlanda, ¿no? Empezaste a buscar ejemplos de todas las. Botsuana. Ya nos está pasando Botsuana. Entonces vos decís, basta ver lo que pasó en China. Si vas viendo cada país que adopta ideas de la libertad, rápidamente empieza a tener un crecimiento fuerte y sólido. Y en cambio, los que hacen economías dirigidas o gradualistas, cambios graduales y qué sé yo, vuelven a caer en problemas. En Nueva Zelanda hizo una transformación tremenda en los 90, ¡pum! Nueva Zelanda nos pasó el trapo y hoy es de los más ricos del mundo. ¿Entendés? Los países que hacen esto, Irlanda fue impresionante. Irlanda era de los más pobres de Europa. Sí. De los más pobres de Europa. Hoy es 4 veces más rica que Argentina. Era más pobre que Argentina. Pero en el 70, no hace tanto. La historia de un país es nada. Era más pobre que Argentina y hoy es 4 veces más rica. La Argentina es un desastre. Los ingenieros en Argentina, un ingeniero recién recibido, inteligente, gana $300. En Estados Unidos gana 10 veces más. Entonces, ¿por qué se va a quedar? Se va a quedar porque vamos a hacer un partido que va a cambiar a Argentina. ¿Alguno tiene otra pregunta? Sí, Perdón, la gente. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la verdad que la conferencia es muy espectacular. Y te quería consultar básicamente esto de limitar al Estado, o sea, de qué forma se puede armar una estrategia, sea institucional o jurídica, legal, para limitar de una vez y para siempre ese avance que pasa que por ahí tenés ciclos en los cuales se avanza un poquito sobre la libertad, pero después caemos, o sea, avanzamos 3 años y retrocedemos 20. Entonces, ¿cómo podemos, o sea, cuál sería una estructura para, de una vez y para siempre, enfocar el país con un proyecto a futuro y que también vaya perdurando a lo largo de distintos gobiernos, que pueden haber un poquito más para la izquierda, más para la derecha, que seguramente va a pasar, pero que no se rompa ese hilo conductor que nos pueda llegar a un progreso, digamos? Bueno, la verdad es que no existe esa fórmula. Y ahí Diego Giacomini me va a decir, no es posible que exista jamás. Y yo creo que en realidad la lucha va a ser permanente. O sea, la generación que se duerma en los laureles creyendo que sus derechos están asegurados, los va a perder. Y esto es una lucha permanente, constante. La tendencia de los poderosos es acumular poder. Y la tendencia del poder es a corromper a los poderosos. Entonces, una gran alegoría de esto es la del Señor de los Anillos, de Tolkien, ¿no? Que a mí me parece un libro lindísimo. El anillo es el poder.
Y Frodo es el libertario que tiene que ir a destruir el poder. Lo que tiene que hacer es llevar el poder para destruirlo. Ahora, si el libertario se pone el poder se apodera de él y lo destroza, ¿no? Y te transformás siendo un tipo que era libertario y termina a los gritos, insultando a todo el mundo. O sea, te podés tener una cosa muy peligrosa cuando se enardece la gente con el poder. Por eso los romanos tenían, a un general conquistador, tenían una persona al lado, que no me acuerdo cómo se llamaba, que mientras iba en el carro triunfal le iba diciendo no te la creas, no te la creas. ¿No? Entonces, porque necesitas eso. Y esa es la figura de Sam. ¿Ustedes se acuerdan del Señor de los Anillos? Sam es el amigo. Es el que le dice no te la creas, te estás equivocando y ya no sos el que eras. Y es el que logra de alguna manera que se saque el anillo y que finalmente llega a destruirlo. Pero esa aventura de ir a limitar el poder es la que nos toca a todos nosotros y a todas las generaciones. Y las generaciones que se lo olvidan la pierden. Y la libertad, si no la defendés, la perdés. Y no hay modelos únicos, y tenemos que ir buscando nuevos modelos. Sí hay gente que está buscando nuevas formas. Entonces, por ejemplo, la ministra Tang de Taiwán, que está muy avanzada en tecnología, está buscando nuevas formas para mejorar las votaciones. Por ejemplo, el voto cuadrático. Anotate para buscar el voto cuadrático, que vale la pena, donde vos pones para el Parlamento, cada diputado tiene, por ejemplo, 100 votos, pero puede usar votos en función de qué es lo que más le importe. Entonces, pero cada voto se usa elevado al cuadrado. Es decir, si por ejemplo una persona, el único monotema tiene es el pañuelo celeste, por ahí usa todos sus votos, y son 10, porque al cuadrado equivalen a 100, y se consume todos sus votos para que no pase la ley del aborto. Pero después se quedó y no puede opinar más de nada. O por ejemplo, los libertarios dicen, nosotros ponemos todos nuestros votos para eliminar los impuestos, o que queden 10% de los impuestos de los que hay hoy. Y después nos quedamos sin votos y los demás se ocupen para decir en qué gastan la plata. Pero nosotros ya fijamos cuánta plata gastaron. Entonces lo que nos importa es que limitar el poder, por lo menos el que nos saquen la plata. Y después los demás dirán, bueno, quiero gastar más en educación, más en esto, pero lo que te quedó, le pusimos la restricción presupuestaria. Esa es una manera. Otra manera que es muy interesante es de un tipo que ha ganado miles de millones de dólares, que es Ray Dalio. Ray Dalio tiene un libro muy lindo y él cuenta cómo hizo plata y cómo toma decisiones en su empresa. Y en su empresa tiene una forma de que cada una de las decisiones, por ejemplo, tenemos una mesa de decisión de toma de decisiones de inversión y cada persona tiene 2 votos. Un voto porque propone una inversión y otro voto que se lo da a la persona que cree que más sabe sobre ese tema. Y eso es muy interesante porque la gente piensa que confía en una persona para un tema, pero confía en otra persona para otro tema. Entonces no tenés un diputado que te representa, sino que en realidad es un diputado que te representa para cada tema. ¿Ves? Que es una cosa muy distinta. Por ejemplo, cuando ves mi Instagram, yo pongo una cosa de política y qué sé yo, y tengo, no sé, 10.000 tipos que me ponen likes. Ahora yo pongo una cosa de arte y tengo 30, 40. Mi mujer, que es artista, pone algo de arte y tiene un montón de likes. Ahora pone algo de política y nadie le da bola. Entonces, evidentemente, te creen para algo. Confían en vos porque cuando hablas de economía parece que sos sensato y entonces si me hablas de economía te escucho. Ahora, si yo les hablo de Piazzolla no me dan bola, ¿viste? De fútbol algo te dan bola. Subís cosas de fútbol de River. Ahí tenemos, ahí tenemos una banda. Igual lo banco, me gusta. Yo, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. En un programa de gobierno liberal, ¿cuánto se tarda en generar un superávit fiscal primario? Es una muy buena duda. Tuvimos un gobierno hace poco que no lo logró. Sí, primero, a mí no me gusta hablar del déficit fiscal primario, porque si no es un eufemismo, puedes tener déficit fiscal primario, pero si tienes te va subiendo los intereses y te vas a tener un déficit fiscal enorme igual, no te sirve, tienes que tener déficit cero. La pregunta es cuándo le vamos a ver cero. Y yo creo que hay que llegar muy rápidamente, pero requiere, como diría Carlitos, cirugía sin anestesia. Y tenemos que hacer. O sea, Argentina no da para más, no da para más. Entonces nosotros tenemos que apostar a la libertad. Tenemos que estar muy rápido a la libertad. Entonces tenemos que, además al mismo tiempo, tenemos que eliminar 170 impuestos. La pregunta es cómo llegar a déficit cero y además eliminar 170 impuestos. Te lo complico más todavía. ¿Es posible? Bueno, hay que arriesgarse y hay que hacerlo. Y probablemente es muy difícil y la enorme mayoría de los economistas van a decir que es imposible. Yo estoy convencido que si eliminamos 190 impuestos, vas a tener... ¿Querés eliminar más de los que hay? 190. No, debe haber mucho más de 190. Pero si eliminamos
quise decir en realidad el 90% de los impuestos. Si eliminamos el 90%, nos quedamos con 10 impuestos, por decir. O mejor todavía, te diría, si nosotros tomamos un sistema impositivo que funciona como el de Estonia y lo aplicamos, mi sensación es que la recaudación impositiva va a subir 12 meses más tarde. De un bache y a los 12 meses va a subir. Ahora, mientras tanto, te va a hacer crecer muy rápido el sector privado. Entonces, si vos haces la reforma monetaria para eliminar la inflación, hay dos maneras de eliminar la inflación. La de Sturzenegger, no, ese no la eliminó, pero la idea que Sturzenegger tenía, que era la de las metas de inflación, que consiguieron eliminar la inflación en Brasil o en Israel y en otros países, es tasas de interés reales muy altas hasta que matás las expectativas de inflación. Y esos son 5 años muy duros. En cambio, la idea de Sogaray, en la época de Frondizi, bajó de 100 a 0 la inflación con libertad total. Entonces es una forma mucho más fácil. O la de la convertibilidad de Menem, de 3000% a 0 en 1 año y medio y con expansión económica. ¿Por qué? Porque te baja la inflación, bajan las tasas de interés, se expande el crédito y eso te expande la economía. Entonces lo primero que hay que hacer son las medidas expansivas. Entonces primero, por eso depende cómo lo haces. Yo haría primero, inicialmente, la reforma monetaria, gran expansión de la economía, la reforma de la desregulación, una mega desregulación muy rápida de toda la sociedad argentina. Nuevamente es muy expansivo para las empresas, estás liberando a las empresas, a los chicos, a los jóvenes que quieren hacer cosas. Y después bajar los impuestos, son 3 medidas súper expansivas. Y la cuarta medida es para que se expanda el trabajo, que es la flexibilización del mercado laboral. Entonces va a tener una gran expansión con creación de trabajo privado productivo. Es un salto de productividad tremendo para la economía argentina, que en los primeros 2 años va a estar creciendo al 10% anual el sector privado seguro. Yo creo que más. Pero para ser moderado, 10% anual. Y esa recuperación de la economía argentina te permite absorber a lo que vas a sacar del Estado. Y te permite absorber a los planes sociales. Entonces vas a tener una economía que se va a multiplicar su productividad. Como antes multiplicábamos las tierras, venía el ferrocarril y multiplicaba las tierras, bueno, ahora vamos a multiplicar la productividad, vas a sacar cada persona que sale del Estado y pasa al sector privado formal, multiplica la productividad. Todos los que están en el Estado y pasen a la actividad privada van a multiplicar su productividad. Si yo saco el ejército de controladores de precios y les digo vayan a su casa, no laburan más para el Estado, les sigo pagando durante 1 año el sueldo. Entonces, recién al año voy a tener la mejora fiscal. Pero ya de entrada voy a tener que ese tipo va a ir a buscar trabajo. Y cuando se ponga a trabajar va a pagar impuestos. Entonces va a crecer la torta y ese es el tema, la velocidad de crecimiento de la torta. Y en el medio seguramente no vamos a poder pagar la deuda, vamos a estar en default, porque si llegamos en el 2023, olvídense, no hay forma de pagar esta deuda. No hay forma de pagarla. Entonces, pero vamos a liberar todo lo demás. Y el sector privado va a estar creciendo y con el Bitcoin van a estar operando, no sé, pero van a estar creciendo y haciendo negocios y van a estar haciendo cosas y la economía privada va a volar. Y el sector público va a estar sin pagar la deuda, renegociando, viendo cómo hace, pateándola a 100 años, no sé cómo vas a hacer, porque va a ser un problema muy serio. Y después con el achique del gasto público tenemos que ir a hacer. Y hay muchas otras cosas. Por ejemplo, hay varias mujeres. Una de las medidas que nosotros queremos hacer, no sé si es muy popular para las mujeres, pero es totalmente justa. Y es la igualdad de género en la jubilación. Que se jubilen a la misma edad que los hombres. Perfecto, de acuerdo, ¿No? sí, perfecto. Porque uno de una mujer de 60 años es joven. Totalmente. ¿No? Entonces Se llamaban leyes laborales también. está en su plenitud, ¿viste? No tiene ningún problema. Puede seguir trabajando, se aburre si no trabaja. ¿No? Entonces, Totalmente de acuerdo. ¿no? Entonces, y eso nos va a permitir tener un equilibrio intertemporal en el sector más complicado que tiene Argentina, que es el previsional. Y reformas, ¿no? Pero digo algunas cosas para ir tanteando qué es lo que van a hacer. Y probablemente después me van a bajar a tierra a mí y me van a decir, pará, pero yo haría todo eso y me jugaría, me jugaría hacerlo, aunque nos salga mal, nos va a salir bien. Nadie se arrepiente de desarrollar. Eso es lo que es fantástico. Como estamos, Aunque todo va a ser mejor. aunque te salga mal, te va a salir bien. Claro. Y si te sale mal, va a ser 3 años en vez de 2 años. Pero vas a tener una economía pujante, sin lugar a dudas. Y a los 10 años va a ser tremenda. ¿Crees que son posibles los acuerdos políticos para llegar a eso? Yo creo que los acuerdos pueden venir por una enorme crisis, que creo que se viene. Claro. Creo que puede haber una crisis. Pero ya estamos en una enorme crisis. Vamos. Pero más. Sí. Y siempre me dicen, pero ¿cuándo viene la enorme crisis? Y ustedes predicen, no, pará, ya estamos. ¿Okay? Ya se fue 1,5 millones de personas de la Argentina. Sí, sí. O sea, ya tenemos que se están yendo, ya tenemos una cantidad de gente que ha perdido sus empresas, ya quebraron 22.000 empresas según el INDEC, probablemente muchas más el año pasado.
O sea, ya estamos en una flor de crisis, con la pobreza llegando al 50% en aquel minuto. O sea que estamos muy complicados. Pero se puede agravar por el tema de la inflación. Y que tengas un salto inflacionario mucho más grande. Y ahí puede generarse un contexto donde se puedan hacer reformas importantes. O la última, vamos con la última. ¿No te parece que por la última? Pobre señor. Bueno, ¿Puedo? la última, y tenemos que terminar por respeto también a la audiencia. Te quería consultar qué medidas tomarías con respecto a los sindicatos que hoy te paran el país. Bueno, ahí Bolsonaro tuvo algunas cosas divertidas. Por ejemplo, dijo no podés descontar de los sueldos automáticamente. O sea, que tenés libertad de asociación, que es lo que dice marca la Constitución. Entonces nadie te puede obligar a descontarte nada del sueldo. Yo una de las cosas que haría es que no te puedan descontar nada por obligación. O sea, ni siquiera la obra social, nada por obligación. Vos tenés que elegir la que querés y pagar lo que querés. Y lo mismo con los sindicatos. Entonces, ¿cuánto les van a pagar a los sindicatos? Entonces, el poder de los sindicatos va a Nadie caer. le pagaría. Después transformaríamos todo el sector. Hoy hicimos, pueden verlo, está en YouTube. Paralelamente a esta charla, estamos dando otra charla en Libertad y Progreso sobre la reforma de salud que proponemos. Y la reforma de salud que proponemos es que compitan. Las obras sociales compitan con el sector privado. Y que entonces lo que saques del sueldo lo saques sea para la obra social o sea para el privado y que compitan. Y que compitan sin ningún tipo de apoyo. Entonces hay que empezar a hacer un mercado mucho más competitivo. Y eso también le va a sacar mucho poder a los sindicatos porque roban un montón. De las obras sociales hay gente que estima que roban el 30%. No el Diego famoso. No, seguro. No, dicen que roban el 30%. Por eso son todos millonarios. ¿No? Y compran. Yo conozco gente que me ha contado que le han vendido el campo y les llegan con valijas en dólares y en efectivo y les pagan los campos, ¿no? Entonces cuando hablan de la oligarquía terrateniente, hay que ver quiénes son los que compran campos en Argentina, ¿no? Bueno, antes que terminen, solamente como un tema administrativo, si se quiere, la próxima semana no va a ser miércoles porque es feriado, será el día jueves, y la persona que nos va a dar la charla o el curso es Luis Gómez, que nos va a dar una idea, un pantallazo general sobre lo que es la gestión pública. Recuerden que uno de los propósitos de este curso es generar nuevo liderazgo. Ustedes son esos líderes. Por eso tenemos que ir aprendiendo sobre todas estas cosas o teniendo ideas más claras, más asertivas para nuestro desarrollo en nuestras comunas. Bueno, muchas gracias y gracias a Agustín. Gracias.